tardes a todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que nos da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y la verdad, y bueno, creo que en estos momentos pues estamos recibiendo noticias muy negativas para México y para Sinaloa, que es precisamente todo este ambiente de detenciones y de delincuentes que se crearon en las dependencias federales y que bueno, pues ahorita están siendo capturados como viles delincuentes que son en Estados Unidos. Ojalá y esto el país se logre limpiar de todo este quehacer delincuencial, tanto delincuentes vulgares como de cuello blanco. Y bueno, pero ese no es el tema que tenemos aquí es precisamente un enlace desde Bogotá, Colombia, con un maestro, un investigador, maestro pues formado y criado en las áreas de comunicación política, un experto que ya conoce México, que tiene claridad porque es un asesor internacional, y me refiero precisamente a Miguel Jaramillo Luján, autor de Marca Poder y el Poder como Marca. Bienvenido, Miguel. Antonio, un verdadero placer saludarte, de verdad que es un gusto contactarme siempre con tierras mexicanas, quiero mucho a México, me encanta su gente, me gustan las regiones que conozco, espero conocer todas las regiones porque además México es un país enorme en extensión geográfica, en división cultural, es muy parecido a nuestra América Latina. Yo creo que el DF en cierta forma es como un resumen de toda nuestra América Latina a muchos niveles, sí. Entonces me da mucho gusto, Antonio, saludarte y gracias por tus palabras tan generosas. Oye, Miguel, pues la verdad que me da mucho gusto. Estamos en México, ya se arrancó el proceso electoral 2020-2021, en donde vamos a renovar alrededor de 15 gubernaturas en el país, y entre ellas se va a renovar la gubernatura aquí de Sinaloa, que actual gobernador es Quirino Ordaz Coppel. Y bueno, hay mucho interés, generalmente esta zona es de mucha participación política en este proceso electoral que vamos a tener, pues van a participar 10 partidos. Esto pues contando con los 3 últimos partidos que acaban de autorizar el Tribunal Federal Electoral y el INE aquí en México. Pero pues nos da mucho gusto poder hablar contigo, eres un experto, ya leí tu libro Marca Poder y el Poder como Marca, y es muy interesante porque es una nueva conceptualización o de ver la política, Miguel. Pues Antonio, sí, yo creo que de una u otra manera, no solamente en América Latina, sino en el mundo, estamos viviendo tiempos de una alta convulsión de la política y de quienes están en el terreno del ejercicio como políticos. Uh-huh. Pasa en México, pasa en América Latina, pasa en Hispanoamérica, está pasando a pocos días, a 2 semanas larguitas de las elecciones en Estados Unidos, uh-huh. que hay una gran convulsión sobre la relación entre los ciudadanos y los líderes políticos. Entonces, en medio de este panorama que reflejan las encuestas sobre la reputación de la política, sobre la forma en la que necesitamos transformar las metodologías de campaña, pues con mi equipo de trabajo nos dimos a la tarea de investigar el papel que cumple la marca política, la marca del líder político, la marca de su partido, la marca de su gobierno, la experiencia de marca que erróneamente algunos interpretan como un nombre, uh-huh. como un ícono, como si fuera un símbolo, pero uh-huh. la marca es la experiencia de confianza que suscita el líder político en las personas que lo rodean. Es la experiencia de sensación, de confianza, de cercanía, de calidez o de no calidez o de poca sensación o de poca cercanía. Finalmente la marca no es un tema de simpatía, no es un tema de sonrisas, no es un tema agradable, porque siempre uno entra en el relato
de marketing, sobre todo en la construcción de una narrativa de marca de un candidato o de un partido político, y se pensaría que solamente la simpatía, las buenas sensaciones, la alegría, la espontaneidad representan una experiencia de marca. Pero estamos viendo, por ejemplo, lo que representa una marca como la de Donald Trump, por ejemplo, y nos damos cuenta que ni sonrisa, que ni simpatía, que antes hay una especie de salida de tono frente a los ataques hacia Joe Biden, hacia sus rivales, hacia el gobierno anterior, hacia el mismo Barack Obama. Y vemos un Barack Obama, por otro lado, que es una persona que genera simpatía, aprecio, afecto, pero son dos marcas que tienen un peso muy parecido. Entonces, digamos que lo que hemos querido hacer con este trabajo es poder ir mucho más al fondo de algunos aspectos de la campaña de aire, de la investigación de campaña de aire, de la imagen del político, que son trascendentales a la hora de querer ganar en las urnas. Sí, yo veía en tu libro que le das bastante interés al peso de la agenda, porque muchas veces el candidato puede ser experto en muchos temas, pero veo que le recomendabas que primero hacer su trabajo y su equipo, que cada uno cumpla con su trabajo. Eso me llamó mucho la atención, porque vemos en cada proceso electoral que hay todólogos. Y los todólogos están mandados a recoger en las campañas políticas, porque antes, digamos, debido a la poca formación que existía, al poco desarrollo que existía de las nuevas tecnologías, a, digamos, ciertas tendencias internacionales donde algunos se consideraban gurús, digamos, en estos temas, pues no entendían que definitivamente en una campaña política o en un gobierno existen roles diversos. Yo desconfiaría personalmente de alguien que me diga que es capaz de manejar solo toda una campaña política. Creo que alguien puede tener una mirada periférica como estratega político para ver los diferentes ámbitos de una campaña. La campaña de aire, la campaña de tierra, la campaña digital, la campaña del ajedrez político. Los diferentes ámbitos, las diferentes campañas, según la teoría, pues deben ser abordadas por especialistas. Y yo creo que primero Estados Unidos, con su alto nivel de especialidad, sobre todo después de los años 60, empezando por ese momento épico del famoso debate de John F. Kennedy, que marcó profundamente la historia de la televisión, los medios y el uso de la imagen para lo político, marca un paradigma importante de lo que es el manejo de la imagen para ganar campañas. Luego vienen mercados y escuelas muy importantes como España, como México, como Brasil, que empiezan a generar academias, niveles de especialización, y ya hoy vemos que hay personas especializadas en imagen, en fotografía, en styling, en vestuario, en publicidad, en la marca política, en comunicar, en hacer prensa, en hacer videopolítica, en manejar web, en manejar redes sociales. Entonces yo creo que es un tema que hoy por hoy es muy necesario. Oye, la pandemia la tenemos a toda la intensidad aquí en México y en todo el mundo. Va a ser un reto para los políticos hacer campaña, y para los partidos en este esquema de pandemia, ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que Antonio y queridos amigos que nos están viendo, yo me sostengo, digamos, en una particularidad, y es que se vienen tiempos donde en general en América Latina nos pueden esperar tranquilamente 1 año y medio, 2 años antes de que se pueda hacer efectivo el tema de la vacuna. En el mejor de los casos 1 año, ¿cierto? Sí. Donde tendremos que seguir conviviendo con el virus, donde la economía tendrá que recuperarse poco a poco, donde esa normalidad llegará de una u otra manera para poder generar que podamos tener dinámicas como las anteriores. El uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, digamos, no ocupar lugares cerrados, limitan profundamente el trabajo de una campaña, sobre todo en ámbitos como la tierra, y legitiman y le dan un poder especial a la campaña digital, que hoy a través de herramientas como el Big Data, como la inteligencia artificial, como el uso del blockchain, como el uso de nuevas tecnologías en los buscadores, como el uso de las redes sociales bajo paradigmas y procesos que permiten la escucha social de los ciudadanos, se imponen
para incluso reemplazar la investigación. Esto es un tema que lo he venido comprobando ahora en mi trabajo en Ecuador, aquí en Colombia, y algunos temas que vengo analizando de Estados Unidos. Y es que ese distanciamiento social está afectando profundamente los procesos de investigación cara a cara en la política, que otrora, pues si otrora no es muy lejos, otrora es hace 8 meses, eran imprescindibles, porque las encuestas telefónicas hoy tienen un margen de error y de fallo bastante grande. Hoy el ciudadano se ve expuesto en su teléfono celular a cualquier cantidad de llamadas al día de cualquier cantidad de gente cobrando, ofreciendo servicios, dando información, llegan mensajes de texto todo el día, WhatsApp. Tenemos más o menos 3.000 estímulos de imagen y de marcas en un día. Entonces, una llamada más, una llamada menos, responder una encuesta más, una encuesta menos, eso hace que la data se vuelva poco confiable. ¿Cómo lograr data confiable? En el cara a cara. Y hoy el cara a cara es difícil. Entonces, una herramienta como el social listening, una herramienta como la escucha social en redes sociales, en buscadores, pues me permite algo de esa información que quizá en momentos como estos es difícil. Sí, yo creo que ese reto lo están reflexionando los candidatos y los partidos. Y también tenemos un antecedente fuerte en México. La elección del 2018, Miguel, fue una votación del hartazgo. La gente estaba cansada de mentiras, promesas, en fin, cosas incumplidas, una corrupción enorme como la que estamos viendo, una violencia, un narcotráfico, un desempleo, en fin. Ese momento, ese hartazgo, todavía de alguna manera se siente. ¿Cómo se refleja eso? ¿O cómo se puede reflejar eso en un proceso electoral como el 2021? Pues Antonio, yo creo que hoy por hoy el ciudadano mexicano se está viendo sometido a muchas de las consecuencias de la mala política y estamos viviendo unos tiempos particulares, sobre todo por la forma en la que se contrastan ciertas tendencias. Yo quiero destacar 3 entre muchas. Uno es el profundo hastío que tiene hoy la clase media alta frente a la situación de la política y la participación misma en el Estado. Así es. La segunda es la aparición en la agenda pública de una serie de emociones políticamente correctas que reemplazan la realidad política y que algún autor inglés hace algunos días llamó democracia, y es la democracia de las emociones. Los líderes políticos que tienen que pedir disculpas por tonterías, cuando supuestamente utilizaron algún tipo de figura racista en una broma de infancia, o cuando definitivamente ponen algún comentario elogiando a una mujer, entonces ya es que la están atacando. Entonces, vivimos en un mundo de tanta susceptibilidad que pasamos de democracia a una democracia, un segundo factor. Y hay un tercer factor que me parece muy inquietante, sobre todo en la política mexicana de cara a estas campañas, y es el mal momento que viven los partidos. No es un tema novedoso, pero es un tema que ya está tocando o está llegando a niveles críticos, lo cual hace que en muchos casos sean figuras individuales, sean figuras altamente emocionales, democracia, sean figuras bajo una buena estructura o un buen planteamiento de estrategia digital con suficiente antelación, las que hoy se presentan como las más opcionadas, sobre todo a este macroproceso electoral en las diferentes regiones mexicanas. Sí, y por ejemplo, estamos también observando, Miguel, que en México se le perdió yo creo que en todo el mundo, pero aquí ya lo estamos reviviendo, se le perdió la confianza a los partidos y a los políticos, tienen mala fama, están su imagen es muy rechazada por los electores, y esa será una realidad que se puede reflejar. Definitivamente sí, Antonio, en una coyuntura como estas, porque además hoy el interés del pueblo mexicano, y uno lo ve en algunas investigaciones serias que hemos tenido la oportunidad de conocer, está más ligado al hambre,
está más ligado a la falta de ingresos en su bolsillo, está más ligado a poder terminar el año y no perder más dinero, está más ligado a poder tener una vivienda digna, está más ligado a tener servicios públicos de calidad. Y hoy hay un desentendimiento muy grande de hechos que cada vez indignan más a la política. Usted estaba hablando ahorita del caso del general detenido en Estados Unidos, quien hizo parte de la cúpula militar del presidente Peña Nieto. Son temas que ya son gotas que rebosan la copa y que ensucian el río de la política, no ensucian solo al presidente o al partido, sino que es la política misma como actividad y el sistema democrático los que se ven allí impactados. ¿Qué podría pasar? Definitivamente las elecciones van a ocurrir, el poder político y la democracia seguirá funcionando. Sin embargo, yo creo que se nos viene un 2021 con altos niveles de abstencionismo, en muchos casos, de votación nula, de poca participación, de una mayor participación bajo modelos de rebeldía por fuera de los partidos, de movimientos significativos no partidistas. Me lo hago como pregunta porque también estoy mirando Dominicana. Este domingo tenemos elecciones en Bolivia. Y ya vemos lo que está pasando esta semana. Las tuvimos en Francia, altísimos niveles de abstención, 63. Obviamente los países son distintos y la normativa es distinta, pero me parece que eso es lo que yo avisoro hacia el 21. De alguna manera genera una tendencia internacional todas esas votaciones y que, bueno, pues que aquí en México no estamos desligados precisamente de esos quehaceres y creo que el reto que se plantean muchos de los candidatos es cómo trabajar con las redes sociales. Sabemos que Obama fue uno de los primeros que utilizó las redes sociales, pero ahorita pues hay un reto, porque no todos los ciudadanos tienen receptores o no todos los ciudadanos ocupan los receptores para dedicarle espacio a los mensajes políticos. ¿Qué va a pasar? Antonio, yo creo que de todas maneras estamos hablando de un nuevo modelo de comunicación. Las redes sociales nos están insertando y eso es lo que varios candidatos y varios partidos en México no han entendido. Y lastimosamente siguen con modelos de antes y yo creo que el mundo desde hace 9 meses no es el mismo. Hizo un giro de 180 grados la realidad. Hay una realidad que es hiperdigital, pero también estamos enfrentados a un nuevo modelo de comunicación. Ya no hablamos de receptores, los receptores se acabaron, hablamos de ciudadanos prosumidores. Los ciudadanos prosumidores producen y consumen contenidos. Ya no es como antes, simplemente información, Estado, me dice, yo obedezco, información, medio, yo obedezco. No, ya cualquier ciudadano desde una cuenta de Twitter puede ser más poderoso que ciertos articulistas del diario Reforma. Claro. Ya un ciudadano desde usted, que se produce Antonio, que es un periodista muy respetado en Culiacán, usted produce este espacio y tiene una audiencia que, según me han contado, es de un altísimo nivel y es una audiencia especializada. Entonces, el modelo de comunicación cambió y las redes sociales ya no son esos canales de mera información, de mero transmisión de ideas, sino que son un escenario de conversación. ¿Qué tan preparados están estos candidatos que me están viendo o los demás para conversar, para intercambiar, para dejarse preguntar, para hacer propuestas, para proponerle a los ciudadanos ideas, para estimular los poros de la democracia? Cuando yo observo las redes sociales de muchas campañas en México, me dan ganas de llorar, porque no veo sino publicidad e información totalmente egocentrista, irrelevante, sin mayor alcance, y creen que eso es trabajar redes sociales. Entonces ahí me llama mucho la atención. El modelo de comunicación cambia, Antonio, y lastimosamente hay todavía escenarios donde no se entiende bien. Sí, tienes mucha razón. La verdad que me comparto contigo esto. Yo, por ejemplo, y debo decirte, temprano cuando envío la columna Brecha, por ejemplo, en el caso de hoy, mandé la invitación para que nos sintonizaran. Se los mando a alrededor de 2,000 líderes de opinión que hay aquí en Sinaloa,
que son gobernadores, exgobernadores, diputados, alcaldes, en fin, y gente que se ha dedicado a la política y que veo que aquí nos están dando seguimiento, por ejemplo, José Alfredo Insunza, Felipe Insunza, y algunas otras personas que están aquí dándole seguimiento a tu plática. Vemos que se va creando prácticamente una comunidad de información muy interesante, y lo que tú decías en relación a lo del Reforma es evidente. Los periódicos nacionales en México ya no existen. Antonio, Sí. yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que hay medios masivos hoy en América Latina? No creo. No. Es que medio masivo no existe. No existe. Para mucho pesar, porque cuando tenemos medios tenemos una democracia más fortalecida, se supone. La industria informativa, las empresas de los medios de comunicación están pasando por un momento muy difícil. Pero parte del problema es que ya no existen medios masivos, es decir, ya la gente no consume Televisa como antes, ya la gente no consume Diario Reforma como antes, y la misma empresa se está viendo impactada porque ya la comunicación se hace de manera unipersonal, como tú la estás haciendo, y tú tienes un público calificado y un público que apetecería a cualquier persona traer su mensaje acá, pero tú no eres un medio masivo. Sin embargo, logras el impacto que quieres con tus contenidos, y así le pasa a muchos. Sí, fíjate que es muy interesante esto que comentas. En una ocasión comentaba precisamente con Ricardo Alemán, y yo le decía, Ricardo, yo tengo una mayor penetración con mis artículos que tú, que escribes a nivel nacional. ¿Cuántos periódicos me pueden llegar de México? ¿Cuánta gente puede abrir el periódico donde escribes? Y aquí le llegamos con una gran cantidad. En aquel entonces estaba en el periódico Noroeste y había una gran presencia localmente. Entonces estos escenarios pues cada día se van consolidando más, y me da mucho gusto. Y me da mucho gusto también, Miguel, que podamos establecer, tú como un académico, como un asesor internacional y un reconocido asesor en política, tú estás en Bogotá, yo estoy en Culiacán, y podemos platicar un tema que es común para los dos, porque en América prácticamente son matices los que hay en cada país. Y bueno, el reto para todo esto, siempre nos preguntamos, ¿cómo van a recuperar la confianza de los electores? ¿Cómo recuperar? ¿Cómo la van a recuperar los candidatos y los partidos? Eso es un tema que es bien importante, porque es el gran reto que tiene la política y los políticos en este momento en México. Momentos de alto escepticismo, momentos de resistencia, ideas que se me ocurren y que yo creo que son fundamentales. Yo pienso que hoy los ciudadanos están demandando más sensibilidad del político en relación con la grave situación social y económica que existe. Y pensar en campaña no es solamente pensar en votos. Pensar en campaña hoy, o en esta no campaña que yo propongo, hace poco propuse en un artículo, tiene que llevar al político a ser mucho más sensible y más auténtico, sobre todo evitando la divulgación de esa sensibilidad y de esa autenticidad en sus redes sociales o sus canales de comunicación. Hay que vivirlos en el territorio donde se necesita esa solidaridad. Esa es una primera idea. Lo segundo, yo creo que de una u otra manera el discurso duro, el discurso agresivo, el discurso que es confrontacional, al menos en periodos como estos, va a ser altamente castigado en las urnas. Si se trata de un tono o un lenguaje agresivo contra el hambre, contra el desempleo, contra cosas que indignan, la gente yo creo que va a valorar mucho más las acciones, las ideas, las propuestas que se den para poder solucionar el atolladero, más que las culpas que se dan entre gobierno, gobernadores, alcaldes, porque al final de cuentas el ciudadano no piensa que el integrante legislativo, el alcalde, el gobernador y el presidente son diferentes poderes. El ciudadano mexicano mete en una misma bolsa todo este tipo de autoridades. Entonces, me parece que eso es bien importante.
Y una tercera recomendación, yo creo que insisto mucho en el tema de la necesidad de la conversación. Yo creo que los candidatos para este comicio en México deben entender que el ciudadano está buscando con quién hablar, el ciudadano está buscando a quién quejársele, con quién expresar su indignación, a quién tocarle la puerta por un futuro mejor. Entonces yo creo que abrir espacios de conversación va a ser también una forma en la que se puede recuperar este descrédito que está viviendo la política. Estoy viendo aquí que uno de tus seguidores y un amigo común, Jorge Sandoval, te menciona y te dice qué buenos conceptos de Jaramillo, te manda un saludo. Hombre, un saludo para el mejor fotógrafo político de América Latina, mi querido amigo Jorge Sandoval. Él sabe que le hablo de corazón, que es un gran profesional de la fotografía, y gracias por sus palabras tan generosas a Jorgito. Esperamos tenerlo pronto aquí en Colombia, donde tiene una gran fanaticada y muchos clientes. Pues fíjate que Jorge Sandoval es precisamente de uno de los municipios aquí de Sinaloa de Leiva. Y bueno, pues es un orgullo tener un fotógrafo de ese nivel de Jorge Sandoval, extraordinario amigo personal de hace más de 40 años y la verdad que me da mucho gusto. Y bueno, pues siempre hablamos, Miguel, de los candidatos hacia los electores, pero creo que ahora tenemos que pensar en cómo orientar a los electores para que elijan correctamente bien al que va a ser su representante. Claro que sí, ese es el reto. El reto es poder lograr que las personas puedan de una u otra manera tener suficiente información para poder motivar para poder motivar a los electores a que acudan a las urnas, porque parte del problema que están padeciendo nuestras democracias, en el caso de la democracia mexicana y la democracia de varios países, es la profunda desmotivación de los ciudadanos, incluso a tomar partido en la discusión pública frente a cuál candidato elegir, incluso a discutir sobre los mismos problemas públicos, porque el alto escepticismo, la resistencia, pues está llevando a esto. Yo creo que en ese orden de ideas se requiere de una u otra manera que entendamos entre todos los que trabajamos en el ámbito de la política, partidos, candidatos, consultores, estrategas, asociaciones que nos reúnen, que necesitamos un refuerzo, necesitamos repotenciar la política de alguna manera, porque esto no es un tema solamente de tirarle el agua sucia a la política. Definitivamente, si nadie hace política, pues definitivamente, o si la democracia no funciona, pues entonces inventemos nosotros sistema. Pero la democracia y la política son temas totalmente imprescindibles. Sí, yo creo que están muy ligados y bueno, pues tú desde tu óptica, sabemos que el voto, ya nos lo dijo Víctor Vargas, que también lo tuvimos aquí en un enlace desde Miami. No sé si conozcas tú a Víctor Vargas, también amigo de Jorge Sandoval. Claro que sí, conozco a Víctor. De hecho, hoy estuve conversando con él. Es un excelente experto en temas de neurolingüística. Sí. Un saludo para Víctor también. Y también tuvimos aquí en este espacio a Roy Campos, que es un sinaloense distinguido y que nos dio muchísimo gusto poderlo entrevistar a través de Brecha y Brechando de Antonio Quevedo Zunzunagua. Bueno, pues yo creo que si tuvieras tú que hacer una recomendación como si, a los candidatos, ¿qué les dirías, Miguel? Antonio, muchísimas gracias. ¿Qué les diría yo? Profesionalicen su labor. El ejercicio de la política necesita profesionalización. Y cuando hablo de profesionalización no necesariamente me refiero a ir a una universidad, a obtener un título profesional, sino capacitación, tecnificación. Tener un buen equipo de expertos es fundamental, no solamente para ganar una campaña política, sino para un gobierno. Y yo creo que cuando se tiene profesionalización y se tiene equipo, el ser humano que lidera es menos proclive a tratar de imponer su propio punto de vista
y es más proclive a discutirlo y de esa manera a salir con propuestas mucho más sensatas, a transmitir un ejercicio político, una narrativa política, un discurso y un relato mucho más coherente con lo que está pasando afuera. Cuando se tienen equipos profesionales se investiga, se entiende qué está pasando con la gente en la calle. Cuando se tiene el apoyo y la tecnificación y la profesionalización de la política, se asume esto con toda la seriedad y se entiende la dimensión y el impacto que tiene, incluso la tarea del candidato con menos opción de ganar. Cualquier candidato, desde su relato, desde su discurso, desde su forma de actuar, está mandando un mensaje a nombre de la política. Entonces, mi invitación, Antonio, a este diálogo tan generoso que me brindas, es a profesionalizar más la labor. Me parece muy interesante. Me gustaría también escuchar, Miguel, qué óptica, cómo ven los colombianos o la gente de América del Sur ¿cómo ven el gobierno, el desempeño que ha tenido el gobierno en México? Digamos que la mirada que se tiene en general, digamos desde Colombia, del gobierno mexicano, pues es indudablemente una mirada de fuerte contraposición al gobierno de Donald Trump. El presidente Andrés Manuel López Obrador es visto como como esa contraparte desde muchos temas del gobierno norteamericano y de cierto sector norteamericano de voto duro de Donald Trump, tradicionalista, conservador, proteccionista y demás. El programa matinal es visto con cierta simpatía, llegan muchas informaciones sobre diversos mensajes que se envían allí por parte del encargado que tiene el Palacio de los Pinos y también el mismo presidente Manuel López Obrador. En estos días lo vimos en un video hablando como un especialista digital, como todo un asesor digital sobre Facebook, sobre Twitter. Es un hombre que en su capacidad, digamos, expresiva siempre no pasa desapercibido dentro de los presidentes latinoamericanos. Lamentablemente también nos llegan noticias sobre la situación económica en México, incluso antes de la pandemia, que es compleja, la situación de los combustibles, la situación del narcotráfico, y pues obviamente la situación de México impacta a todos nuestros países. Si a México le va bien, si México tiene buenos gobiernos, si México tiene una economía fuerte, al resto de países hacia el sur nos va bien, pero si pasa lo contrario, eso siempre tiene consecuencias sobre nosotros. Es una especie de liderazgo que se genera entre México y Brasil y los países más grandes, ¿no? Sí, yo creo que en América Latina es indudable que el gobierno, pues un país como México, un país como Brasil, un país como Argentina, pues digamos que ahí también está Colombia, tienen Chile, Uruguay, tienen una cierta hegemonía, y en el caso pues de México es una hegemonía que también nos une a nivel cultural, es una hegemonía que también nos une a nivel de nuestras tradiciones, del impacto que tienen la cultura, sobre todo mexicana, en nuestras vidas. Muchos acá en Colombia, a propósito de que algunos ahí me están haciendo comentarios, debo decir que muchos en Colombia tenemos una fuerte influencia de la cultura mexicana, una fuerte influencia de la música mexicana, una fuerte influencia de la televisión. Nosotros crecimos con las series de televisión mexicanas, con las telenovelas de Delia Fiallo, con El Chavo del Ocho, y con la cultura, bueno, ahora ya los más jóvenes con RBD, en fin. O sea, hay un tema cultural que es muy fuerte y que es de un profundo arraigo, y que paradójicamente en países como Ecuador, Perú, Brasil, no tiene tanto impacto como si en Colombia. Nosotros tenemos un vínculo muy particular y muy fuerte con México. Sí, yo creo que eso se genera. Fíjate que, por ejemplo, la música tropical colombiana tiene un gran arraigo en la gran mayoría de los estados del sur y sureste del país. Tú hablas de la música colombiana en Veracruz y tiene una gran presencia, como tiene la trova cubana y todo ese tipo de actividades, ¿no? Y hay una gran identificación. Creo que son los lugares esos donde se lleva una relación de alta intensidad, digamos, ¿no? Sí, definitivamente hay una relación ahí emocional fuerte, y hay artistas colombianos
que también han podido salir adelante, digamos, porque han exportado su música y su cultura a México. Yo debo contar con mucha simpatía y con un profundo afecto que cuando yo monté mi portal, mi plataforma de trabajo como consultor político, que se llama Antonio, www.marketingpoliticogobierno.com, donde ofrezco algunos cursos gratuitos, donde tengo un canal en YouTube, me sorprendió mucho empezar a ver que primero pues tenía los seguidores de Colombia, pero en cuestión de 6 meses la primera ciudad que tenía donde tenía más seguidores es Ciudad de México. Y hoy Ciudad de México lidera en sí, incluso por encima de Bogotá y de Medellín, que son las 2 ciudades donde yo más me muevo en Colombia, e incluso por encima de Ecuador y Perú, que son 2 mercados donde también trabajo como consultor. Entonces, yo siento que hay un aprecio mutuo, hay una cercanía cultural muy fuerte entre nuestro estilo, nuestro lenguaje, nuestra forma de ser y la cultura mexicana. Oye, vi en tu trabajo que tienes mucho trabajo también en España. ¿Hay diferencias entre este electorado mexicano, latinoamericano con el español o todos piensan igual, todos son emocionales a la hora de votar? Antonio, pues yo creo que de todas maneras, cuando hablamos de seres humanos, las decisiones que tomamos todas son emocionales. En la vida, cualquier decisión que tomamos termina siendo, por más raciocinio que apliquemos, algo emocional. En el caso de México, pues los procesos electorales no son tan emocionales como los vivimos en América Latina. Y los márgenes de acción para las comunidades, los expertos, las personas que se encargan de esta labor, muchas veces no son tan protagónicos, sino hay una presencia de una industria como la nuestra y de unos sistemas políticos y electorales que sean tan vibrantes como los que existen en América Latina. Las democracias en América Latina, de hecho, para muchos consultores españoles son atractivas precisamente por eso. Y el sistema español, pues digamos que por su tradición tan ligada a la monarquía, por su tradición tan ligada a una evolución por medio de estados y por lo que ha pasado con la península ibérica, pues reúne una serie de características que son muy diversas a la forma como nosotros vivimos la política. Bueno, pues la verdad que me parece muy interesante tus conceptos y bueno, pues yo espero que podamos seguir platicando. No es una limitante la distancia, Miguel. No, Antonio, ni más faltaba. Yo estoy muy agradecido por este espacio, esta conversación, y espero que se repita pronto cuando lo consideres para seguir hablando de diferentes temas de política latinoamericana, mexicana y de diferentes temas que nos apasionan. Mi pasión es esta, mi pasión es la política, la consultoría, y quedo siempre a tu disposición. Pues muchas gracias, Miguel Jaramillo Luján. La verdad que me da mucho gusto poder tenerte aquí en este espacio de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Zúñiga. Y bueno, pues yo no te digo adiós, sino hasta pronto para volvernos a reunir y continuar con estos temas. Hasta pronto, claro que sí. Gracias. Gracias.